Muchas gracias amigo por estar aquí. Nuevamente mi agradecimiento tremendo a mi oficina, tanto los que hacen esto posible, a Henry, a Alfonso, como a todos ustedes, los creadores de contenido y los que imparten todo el conocimiento. Y bueno, agradecido bueno, nuevamente me dejaron pues compartir aquí un poco de lo que he estado revisando últimamente. El día de hoy la charla se llama Nuevas sobre enteros postales de Venezuela, y esto es básicamente otro subproducto de la cuarentena. La gran parte de este año me he estado dedicado a buscar los orígenes de los enteros postales de Venezuela, además de, bueno, estudiarlo desde el punto de vista ya filatélico. Creo que he encontrado una cantidad de cosas interesantes que he estado escribiendo en un libro que espero sacarlo en diciembre si es posible, pero bueno, también estaba ansioso de compartir todo eso hoy. Bueno, aquí está. Vamos a comenzar. Esto es lo que es como el índice, pero es un rango de fecha bastante amplio, desde 1880 hasta el 2004. El énfasis, el foco de la presentación va a estar en estos primeros 4 periodos que yo llamé desde 1880 hasta 1912, quizás 14. Y bueno, ya veremos si da tiempo, pasaremos a estos últimos 3 periodos, donde la verdad en estos 4 periodos sí tengo mucha nueva información que compartir, muchas cuestiones que he descubierto. En estos no tanto, sí hay algunos, pero no tanto. Yo creo que el valor agregado que voy a estar con suerte poniendo en esta charla es las imágenes. Aquí comenzó un periodo que yo llamé periodo ilustrado, con las tarjetas ilustradas y los manuales, los catálogos hasta ahora lo que hablan es, bueno, hay 25 motivos distintos o hay 20 motivos distintos, pero nos dejan en ascuas en cuanto a cuál es el motivo en sí. Y hoy día, cuando buscamos, por ejemplo, en eBay o en cualquiera de estos plataformas en línea, muchos vendedores lo único que colocan es la foto del reverso con la imagen, y no sabemos si esto, bueno, es un entero o es una tarjeta privada. Entonces, bueno, con suerte aquí coloqué la grandísima mayoría de las imágenes, y ahí creo que es donde está el valor agregado de los últimos 3 periodos. No hay muchas fuentes bibliográficas para los enteros de Venezuela. No hay muchos escritos, o por lo menos no los he encontrado yo. Por lo tanto, para esta investigación utilicé inicialmente la recopilación de leyes y decretos de Venezuela en el periodo que muestro en pantalla. Sin embargo, me faltaban muchos datos, y cuando comencé a encontrar, que no es fácil, tuve la suerte de encontrar en un centro de investigación de aquí, de este país, memorias de algunos ministerios, memorias que ellos presentaban al Congreso, memoria y cuenta. Ahí se abrió una cantidad enorme de información súper rica, súper muy densa. Temas como cuántas cantidades exactamente se emitió, a dónde, qué errores hubo, una cantidad impresionante de información que, bueno, alguna de estas las voy a estar compartiendo el día de hoy. Como dije, comenzamos yo hice una separación muy, más que todo, inicialmente basada en quiénes fueron cuál fue la imprenta que imprimió para cada uno de los periodos, los enteros que vamos a estar viendo. Y este es el primer periodo. Voy a aclarar, estos no son enteros, son los Fórmula Cards, pero los incluí aquí porque fueron los que el Estado venezolano imprimió, emitió antes de los enteros postales propiamente dicho. Entonces, con esto voy a hablar un poco de el origen. La imprenta
eso era un dato que no se sabía. De estas piezas se sabía prácticamente nada. No se sabía quién lo imprimió, cuándo fueron las fechas exactas, cuándo fueron el número de piezas emitidas. Entonces, voy a compartir un poco el origen, que es también el origen, si se quiere, de los enteros, porque no hubo una diferenciación en cuanto a la legislatura que emitió unos u otros. Venezuela entra en la UPU, en la Unión Postal Universal, el 1 de enero de 1880. Pero para ese entonces y por los siguientes 6 meses, Venezuela no emitió ningún reglamento, ninguna ley, ningún decreto adaptando sus políticas y sus procedimientos a las nuevas reglamentaciones que estaba obligada al hacerse miembro de la UPU. Esto sucede el 11 de junio de 1880 con la primera ley de correo luego de unirse a la Unión. Varios de esos, y bueno, dentro de muchísimas de los asuntos que se decían ahí, habían algunos que trataban las tarjetas postales, como se llaman, como las llamaron en ese entonces, a todas estas piezas. La tarjeta postal para este momento era una forma de comunicación totalmente novel en Venezuela. Nunca se habían impreso, nunca se habían manejado. Por lo tanto, ellos en esta primera ocasión, yo tengo la impresión de que básicamente estaban legislando básicamente a ciegas, basándose en experiencias de otros países o directamente en el reglamento de la UPU, porque Venezuela no estaba preparado ni en procedimiento ni en logística para poder ejecutar correctamente todas lo que estaba obligado a hacer. Uno de esos puntos, por ejemplo, en el título 5, crean el correo, lo que ellos llamaron correo urbano. Pero este correo únicamente funcionaba desde la capital de Venezuela. Y si leemos el texto, en realidad, más que un correo urbano, lo que estaban creando era un correo doméstico. Era para los envíos dentro del Estado venezolano, más no así, no de una urbe, no nada más de la capital o de una ciudad. Por eso el nombre también es un poco, nos confunde un poco. Establecieron una tarifa única, a pesar de haber creado un correo urbano, establecieron una tarifa única independientemente del destino. Por lo tanto, esos 10 céntimos era lo mismo mandar una tarjeta a 2 cuadras de donde tú vivías a mandarla a Francia o Alemania. Mencionaban que debía llevar un timbre fijo y más adelante también decían que la estampilla, como le llamaron, debía estar grabada. Poco después, el 23 de noviembre del 80, modifican este título 5 para finalmente agregar una tarifa distinta de 5 céntimos, pero solo para aquellos envíos desde la capital y 10 centavos para cualquier otro destino. El presidente Guzmán, eso era algo también que quería decirle. Yo quería diferenciar 2 tipos de orígenes. Uno, el origen legal, de los cuales ya hablé, y el origen operativo. El origen operativo quiere decir dónde finalmente se imprimió, dónde estas tarjetas se imprimieron. Y logró ubicar que el presidente Guzmán Blanco tenía una gran amistad con un señor, un periodista y un empresario llamado Fausto Teodoro Aldrey, que tuvo un periódico liberal que posteriormente se volvió guzmancista, y era donde el Estado imprimía pues casi todos, si no todos, los oficios, los decretos, todo pasaban a través de la imprenta de la opinión nacional. Y encontré múltiples órdenes de emisión, recibos, etcétera, etcétera, donde relacionados con la emisión de las tarjetas, donde indica pues que la imprenta de esta tarjeta fue la opinión nacional.
A pesar de que Fausto Teodoro del Drey y su imprenta se consideran en Venezuela pues los pioneros de la litografía a vapor, estas tarjetas fueron impresas en prensas tipográficas manuales o mecánicas. Se imprimieron en 4 oportunidades de 1880 al 85 y se vendían al público a 5 céntimos por pieza, a lo cual los usuarios tenían que colocar las estampillas adicionales para poderlas imprimir. Finalmente se imprimieron 20.240 tarjetas entre julio 1 de 1880 y septiembre 6. Probablemente unas 240 tarjetas fueron en pruebas de tinta tanto azul como roja. Utilizaron una cartulina Bristol de muy buena calidad, bastante densas. El cortado de estas fue muy uniforme, por lo tanto las medidas pues obviamente también lo fueron, 130 por 93 milímetros. Es la única de hecho de toda esta serie que se encuentra muy bien centrada. He podido conseguir hasta los momentos 4 transferencias de las tarjetas en tinta negra y roja, pero solo 2 de la tarjeta azul. Creo que las tarjetas azul, bueno, algo extraño debe haber ocurrido al momento de imprimirlas, puesto que no se han encontrado más de 2 transferencias. Quiero hacer una acotación de aquí al resto de la presentación. Cuando yo hable de datos exactos y concretos como 20.240, quiere decir que en la investigación llegué a encontrar datos sólidos que me indican que este es el valor, mientras que cuando hago estos rangos es porque encontré pues un dato sólido que me indica que no pasó antes de esta fecha, pero tampoco pasó después de estas. Aquí tenemos las 3 piezas, los 3 colores que se utilizaron, la negra que fue la más común, la roja que es un poco, no es sencilla, pero es bastante, mucho más fácil que por ejemplo la azul, que es muy rara. Esta pieza en particular, vemos que tiene este manuscrito. Esta pieza perteneció a la colección, es un espécimen que estaba en la propia colección de la UPU en Berna. Y bueno, aquí todavía tiene la goma. Esta se colocaba en un archivo que, bueno, cuando salieron al mercado filatélico fueron arrancados y muchas preservan la goma en a un lado de la tarjeta. Hablando un poco del correo urbano, aquí quiero mencionar esto, aunque se creó el correo urbano, como dije, hubo muchos problemas logísticos, no sabían muy bien cómo manejarlo y al final, pues muchos terminaron haciendo un poco lo que creían correcto. Por ejemplo, aquí encontramos esta pieza que fue enviada desde Caracas a La Guaira, pagando 5 céntimos, como era el uso correcto para la tarifa urbana. Pero en el otro sentido, cuando enviaron desde La Guaira a Caracas, pagaron también 5 centavos, lo cual no era lo que decía la ley. Aquí también vemos, por ejemplo, otro caso donde Caracas, aunque no se lee muy bien, de Caracas a Carúpano, pagó una sobretasa de 5 centavos, donde si lo enviaron desde Caracas debió haber pagado 5. También, obviamente, la tarifa al exterior, que eran los 10 que ya le comenté. Aquí vamos a devolvernos un poco. Aquí vemos cómo era el correo urbano. Todavía era válido utilizar las estampillas fiscopostales, pero para el exterior, como era requerimiento de la UPU, pues tenían que utilizar las nuevas estampillas que tenían el nombre de Venezuela de manera explícita. En esta emisión hay algo interesante, que es que tanto el uso más temprano como el más tardío que he encontrado pertenecen a la misma primera emisión. Esta tarjeta en particular parece que en la época le rasparon la dirección, sobreescribieron aquí, no sé si logran ver, hay un escrito alrededor detrás, y bueno, quizás intentaron sobreescribirla como era más o menos común en esa época. Ya para julio de 1883 emiten la segunda
emisión, y para él, en algún punto de febrero de 1884, la tercera. Las uno porque son dos emisiones que son muy, muy difíciles a primera vista de poder diferenciar. Hay que hacerlo definitivamente por transferencia. Se emitieron 10.000 tarjetas en cada emisión, todas en tinta negra. Para la segunda se utilizaron 15 colores diferentes de la cartulina y 19 en la tercera. El cortado fue muy deficiente en la vertical, por lo tanto las medidas, como ven aquí, difieren mucho también en la vertical. 5 transferencias muy parecidas, lo más probable es que hayan utilizado la misma plancha. Aquí tenemos un poco algunos de los colores que se utilizaron. Esto era otro de los misterios. Nadie, nunca pudimos saber muy bien por qué habían tantos colores, y precisamente en la memoria del Ministerio de Fomento al Congreso, la memoria y cuenta de 1884, encontré esta mención, este comunicado del ministro al Congreso, donde dice: y es de este lugar advertir muy respetuosamente al gobierno que los colores de esta clase de impresiones deben ser característicos, es decir, propios, para fijar por medio de ellos una diferencia de valor o de empleo, y que por este motivo no debe dejarse a la discreción del impresor o el litógrafo, como ha sucedido en la última emisión de tarjetas postales, que ofrece una gran diversidad de colores. Por lo tanto, pues existen muchos colores porque simplemente eran los colores que la imprenta tenía a mano y así quiso hacerlos. Como el director de correo se quejó porque eran muchos colores, en la tercera emisión le mandaron mucho más colores para que se divirtiera. Con eso pasamos a la cuarta emisión, que se emitió en marzo de 1885, 10.000 tarjetas más, nuevamente todas en negro. Se volvieron a utilizar 10 colores. El tamaño de esta tarjeta es visiblemente mayor, el cortado se mejoró y con ello las medidas. Solo hay una sola transferencia y además es muy fácil de identificar. Aquí las tenemos. Las emisiones anteriores, pues vemos que todas las letras son huecas, mientras que en la última son de letras sólidas y la tarjeta es más grande. Esta imagen aquí tiene un doble sentido. A ver si alguien me puede ayudar. Yo no entiendo por qué a esta la multaron. Fue enviada en el 84, todavía el derecho marítimo, la tasa por derecho marítimo no estaba activa, tiene sus 10 centavos. Quizás es porque no la matasellaron en origen. No sé, si alguien me puede ayudar al final, se lo agradecería. Estos son los colores, algunos de los colores que se utilizaron en esta cuarta emisión. Así terminamos el primer periodo. El segundo periodo es de la imprenta nacional, que va desde 1887 hasta 1896. ¿Cómo se inicia este periodo? Bueno, en marzo de 1885, el gobierno decreta que la impresión de las tarjetas postales también debía ser monopolio exclusivo del Estado. Por tanto, en 1886 fundan la Imprenta Nacional, pero solo comienza a laborar con un taller de encuadernación, todavía no imprimían nada. En ese mismo año, me imagino que para poner las cosas en orden, el gobierno trae de Alemania un litógrafo grabador de nombre Pius Schallegetter, el cual lo contratan como el litógrafo grabador jefe de la Imprenta Nacional. Posteriormente llegó a ser el director y de hecho más adelante terminó comprándola cuando tuvo oportunidad. El 9 de febrero de 1887, el gobierno adquiere finalmente una imprenta del señor Silva Gandolfi con todas las maquinarias, las cuales incluían 3 prensas litográficas, tintas y demás elementos y herramientas del oficio. Reciben en mayo de 1886 la orden, puesto que ya estaba próximo a agotarse la existencia de las tarjetas anteriores, y autorizan una nueva emisión. Para junio de 1887, el Ministerio de Instrucción Pública recibe de esta imprenta el lote de las nuevas tarjetas, esta vez con su indicia, con lo que se crean los
primeros enteros postales del país. Y no solo se emiten los de 10 centavos, los normales, las tarjetas simples, como el nombre que le daré de ahora en adelante, sino también las tarjetas dobles o con respuesta pagada. Desde este momento, y voy a decirlo para no poner todo esto en cada una de las láminas, desde este momento y hasta 1912, el facial de la tarjeta simple siempre será de 10 centavos y 20 centavos para aquellas con respuesta pagada. Si vemos, esto fue una derogación de facto del correo urbano, puesto que ya no había una tarifa especial para él. Otra cosa interesante de esta emisión es que, a pesar de haber emitido tarjetas con respuesta pagada, no hubo, o por lo menos no he encontrado hasta ahora, ningún decreto ley ni alguna resolución ministerial que registrara el uso y manejo de las tarjetas de respuesta pagada, ni las emitidas dentro del país, ni las que recibiéramos de afuera. Por lo tanto, la única legislación con que me imagino se estaban basando en esa época era con el reglamento de la UPU, que tenía, bueno, unos lineamientos generales para todos los países. El primero que hubo que hiciera eso fue una ley de correos de más de 10 años en el futuro, el 10 de junio de 1898, pero eventualmente ya vamos a llegar ahí. La primera emisión, el primer entero postal fue emitido en julio de 1887, como ya dije. Se emitieron 5.000 tarjetas simples en un azul sobre azul pálido y 3.750 tarjetas con respuesta pagada en un verde un verde oscuro sobre arena. Para las tarjetas simples probablemente se utilizaron 8 transferencias, pero hasta este momento solo he podido conseguir 7. Para las tarjetas con respuesta pagada se utilizaron 2 planchas de 4 transferencias por plancha y se utilizó una plancha por cada hoja, es decir, había que voltear la hoja para poder emitir el entero correctamente. Consta en acta, pude encontrar un acta donde pues evidencia que la plancha fue destruida luego de esta emisión. El uso más temprano que he encontrado es del 19 de marzo de 1888 para una tarjeta simple y 23 de abril de 1887. ¿Por qué voy a estar siempre mencionando los usos más tempranos y más tardíos? Es porque, como ya dije, estuve por mucho tiempo tratando de buscar los orígenes y como las memorias ministeriales me fueron muy esquivas, me fue muy difícil encontrarlas, pues para tratar de ubicar cuáles eran las tarjetas más antiguas o cuáles vinieron antes que otras, pues forzosamente tuve que estar a la caza de tarjetas o piezas cada vez más antiguas y bueno, ya que tenía ese dato, decidí compartirlo. Esta es una pieza de la primera emisión. Esta es el uso más temprano. Aquí hice un zoom, un acercamiento a la parte baja del escudo donde encontramos las iniciales de Pius Schlageter. Pius Schlageter grabó muchas de las estampillas del siglo XIX de Venezuela y en muchas de ellas encontramos muy bien escondidos sus iniciales, como en este punto aquí, que es bastante difícil encontrarlas. La indicia y el marco son básicamente elementos diferenciadores de esta serie. Aquí vemos que el fondo tiene unas líneas perpendiculares e inclinadas. Y bueno, ya vamos a ver más adelante que también el marco nos serviría para diferenciarlas de otras emisiones, que aunque los colores varían, nuevamente en este mundo con sitios como eBay u otros, a veces colocan imágenes muy malas o en blanco y negro o con un color donde tienen el escáner descalibrado, lo que sea, pues estos detalles nos ayudan a diferenciar de cuál emisión estamos hablando. En cuanto a cartulina y tintas, para esta primera emisión, bueno, aquí es un buen ejemplo de lo que digo de que está descalibrado. Este escaneo, como lo hice junto con otra, aquí esta en realidad es del mismo color. Se encuentran 2 colores bastante distintivos entre ellos
Y el papel en sí es bastante distintivo. Aquí vemos este, que es el más común, es bastante más denso y bastante más grueso que estas piezas, que este color que se ve aquí. Este es un papel gris azulado y este es un azul pálido. Quiero decir, de ahora en adelante, yo soy muy malo, tengo muchas deficiencias para diferenciar colores, y más aún para nominar, para darle nombre a los colores. Entonces, para eso me valgo de este libro, que lo recomiendo para los que estén más o menos en la misma posición que yo, Reinhold Color Atlas. Es muy bueno porque tiene cerca de 2.500 colores con nombre y puedes ubicar bastante fácil diferenciar colores que son, por otro lado, muy parecidos. En cuanto a tintas, hay mucho rango de tintas, pero básicamente puedo decir que se consiguen tintas azul claro y tintas azul oscuro en cualquiera de las dos cartulinas. Para la tarjeta con tarjetas prepagadas, aquí hice las tarjetas con respuesta prepagada, aquí hice una recreación digital de cómo posiblemente fue la tarjeta, la impresión de la tarjeta, que hubo una plancha que llamé plancha A y una plancha B, y las transferencias las podemos llamar así. Cada tarjeta sería las dos transferencias 1, las dos transferencias 2, dos transferencias 3 y 4, y A o B dependiendo de qué lado la estemos mirando. Cuando se imprimió, se utilizaron dos elementos matriciales, una, como vemos aquí, con casi todo el diseño, salvo esta leyenda que la extrapolé aquí. Y por supuesto, para identificar las transferencias, pues simplemente nos bastaría tratar de ver la posición relativa de esta leyenda con respecto a cualquiera de los otros puntos de la tarjeta, los puntos fijos de la tarjeta. En mi caso particular, yo me apoyo mucho en esta T, porque es básicamente como una especie de flecha hacia abajo, y utilizo en qué parte de la palabra de abajo está ubicada para poder ubicar la transferencia. Es bastante sencillo en este caso. La segunda emisión fue emitida en octubre 30 de 1888. Se autorizaron 5.000 tarjetas simples y 1.000 tarjetas con respuesta pagada en azul sobre un gris amarilloso y un verde olivo sobre beige. Se crearon nuevas planchas, como recordamos que se eliminaron las planchas anteriores. Para la plancha, aquí cambiaron un poco, para las planchas simples, y de aquí en adelante, de hecho, yo tengo, no estoy seguro, pero tengo la impresión de que siempre utilizaron hojas de 4 tarjetas, tanto para las simples como las de respuesta pagada. Encontré que de ahora en adelante, hasta 1996, siempre utilizaron la misma plancha, y al terminar las envolvían en papel, las lacraban, y las firmaba el equipo auditor para finalmente guardarlas en las bóvedas del Banco de Venezuela. Los usos más tempranos son de 11 de diciembre del 88 y el 3 de marzo del 90. Esta tarjeta con respuesta pagada es bastante difícil conseguirla usada, y de ahí esta diferencia enorme. Yo estoy seguro que deben haber otras tarjetas por ahí mucho más tempranas. Por cierto, tengo que decir, cada vez que yo diga tengo registro, es un registro personal. No estoy diciendo que esta es la más temprana, es la más temprana de la cual yo tengo registro. Tengo ya algunos años haciéndole seguimiento a estas piezas, y por eso, bueno, cualquiera que tenga algún dato que me pueda corregir en alguna fecha, voy a estar muy agradecido. La segunda emisión tuvo una reimpresión el 25 de junio de 1889, pero solamente de las tarjetas simples. Se emitieron 5.000 más en un azul sobre un gris verdoso. Se reutilizaron las planchas y otra vez se guardaron. Probablemente esta y todas las emisiones anteriores fueran desmonetizadas al entrar en vigencia la siguiente emisión, es decir, la tercera. Sin embargo, ya llegaremos ahí, no he encontrado un decreto que así lo confirme. Esto aquí puse una comparativa entre la primera emisión y la segunda. Hay algunos puntos muy fácil. Por ejemplo, en la primera emisión la B se ve completamente, se puede ubicar completamente, mientras que en la segunda emisión
pues la vella está parcialmente cubierta por el escudo nacional. Por otro lado, las líneas diagonales perpendiculares fueron reemplazadas por líneas horizontales, obviamente paralelas. Y lo que le había mencionado, el marco también cambió, se puede ubicar fácilmente con las esquinas, vemos que cambia entre sí. También se encuentran distintos tipos de cartulina y de tinta. Aquí en este caso particular, la tinta hasta ahora sí la he encontrado consistente con respecto a su tipo de papel. Por lo tanto, en este color, yo por lo general he encontrado tintas en este color de papel, este tipo de tinta, y el azul más oscuro, ultramarino, incluso casi negro, un azul negruzco, lo he encontrado siempre en esta pieza, que también, bueno, vemos que es mucho más densa. Sin embargo, se requieren más estudios para poder, porque no tengo tantas piezas de esta para poder afirmarlo más concretamente. Aquí sí hubo un par de anomalías que quiero mostrar en la impresión en el reverso. Esta no estoy seguro que sea una anomalía por, bueno, estos puntos blancos, a lo mejor alguien intentó lavarla con amoníaco, con lejía, no sé, pero aquí estas piezas fueron litografiadas. No sé por qué la tinta pudo haber pasado, porque no son precisamente muy delgadas que digamos. Entonces, a menos que el amonio o la lejía o lo que sea con la que las limpiaron, si es que lo hicieron, haya debilitado la cartulina. Esta pieza sí es bastante más bonita. Esta pieza tiene una impresión en el reverso. Y bueno, no me imagino otra cosa, sino que luego de impresas la pusieron sobre la piedra y el lote por el peso dejó más o menos ver parte de la impresión, porque vemos que no está en espejo. Definitivamente fue colocado sobre un negativo de la plancha. Estas son las tarjetas con respuesta prepagada, bastante difíciles de encontrar en usado. Y bueno, aquí vemos las dos, una de las transferencias, pero en las dos planchas que he podido encontrar definitivamente. Por lo raro de estas piezas, más estudios se necesitan para poder establecer si realmente son solo dos transferencias o no. La tercera emisión fue emitida el 24 de febrero de 1890, 5.000 tarjetas simples en violeta pálido sobre amarillo grisáceo. Fueron emitidas con el resello de la Fiscalía General de Instrucción Pública, y muy probablemente este resello se hizo necesario a propósito de una situación en la cual se vio envuelta la imprenta nacional entre 1880 y 1889. Se reutilizaron las mismas planchas anteriores retocadas. Entre estas fechas hubo un fraude enorme. Trajeron a un litógrafo externo a trabajar dentro de la imprenta nacional por contrato, y al no poder al estar tan cargada de trabajo la imprenta nacional, pues le permitieron al litógrafo externo, Gabriel Aramburu, que continuara el trabajo en su propia litografía, y al estar ahí comenzó a vender estampillas a muy bajo valor, incluyendo sobre todo los timbres fiscales. Se descubrió, lo metieron preso, se escapó, se fue del país. Yo creo, aunque no lo he encontrado, yo estoy casi seguro que no he encontrado un decreto, estoy casi seguro que esa es la razón por la cual resellaron las enteros fiscales, los enteros postales, como terminaron también resellando las estampillas venezolanas en el año 88 y 89. Hay una correlación ahí. Hubo una reimpresión también un año después. Aquí vemos, esto fue el 24 de febrero de 1890, el 4 de febrero de 1891, se volvió a autorizar 5.000 más en marrón grisáceo sobre gris amarilloso. Estas dos piezas son muy, muy difíciles de diferenciar entre sí. Por un lado, están muy cerca la impresión, y por otro lado, los colores son tremendamente parecidos. También fueron emitidas con el resello de la Fiscalía, y también se reutilizaron las planchas.
todas estas planchas, todas estas piezas de la tercera emisión, aquellas con el resello de la Fiscalía General de Instrucción Pública, fueron desmonetizadas el 9 de diciembre de 1892. La nueva reimpresión comienza a mostrar detalles de lo que yo creo que son desgastes de la plancha. No estoy del todo seguro, pero me parece que es así. Vemos, por ejemplo, aquí tenemos una impresión limpia en el borde, mientras que aquí comenzamos a ver estas líneas que lo que hacen es ponerse cada vez más y más claras a medida que avanzan las emisiones. También encontramos algunos detalles en la indicia. Aquí le voy a mostrar, en cuanto a las cartulinas y las tintas, también son, como vemos, muy difíciles. Bueno, no sé, para mí estos colores me dan dolor de cabeza. De hecho, cuando los pasé por el Reinhold Color Atlas, es un poco gracioso porque básicamente este color, el Color Atlas lo llama amarillo grisáceo, mientras que este color lo llama gris amarilloso. Gris amarilloso, amarillo grisáceo. Menos mal que no soy yo solo el que se confunde con estos colores. La tinta también, el Reinhold me arrojó que este color era un gris azulado y este color era un gris platino. A mí me parece más bien que esto es algo así como un violeta, un dull violet, un violeta como más tenue, y esto una especie de marrón. Aquí digo que yo prefiero llamarlo violeta pálido y marrón grisáceo porque me parecen que están más acorde. ¿Por qué yo digo que esta es la primera emisión y por qué digo que esta es la segunda emisión? Porque estas piezas en usado, primero, no son fáciles, y segundo, porque las que encuentro con fechas más antiguas tienen este color en la indicia. Aquí vemos, por ejemplo, algunos de los usos con el violeta pálido de agosto del 91, mientras que este es el más temprano que he encontrado con la indicia en el marrón grisáceo que les comento. También hubo para esta misma fecha, entre febrero de 1890 y abril de 1891, resellaron las emisiones anteriores. Y he encontrado piezas de las tarjetas con respuesta prepagada de ambas de las emisiones anteriores, pero de las tarjetas simples he encontrado solamente de esta y es muy, muy escasa. Solamente tengo registro de 2 piezas y ambas en usado. El uso más temprano que he encontrado es de abril de 1891 de esta pieza y por eso es esta cota aquí. No se conoce, ni como ya dije, no se conoce ninguna pieza resellada de la simple de la primera emisión y solo 2 piezas usadas ambas de las tarjetas simples de la segunda emisión, las cuales muestro aquí. Esta es la de uso más temprano, de abril de 1891. Esta pieza está en la colección del amigo Pedro Meri. Y esta tengo la suerte de tenerla y es del 8 de diciembre del 91. No está tan bonita, pero bueno, estoy contento de tenerla. Estas son las piezas de la primera emisión, tarjeta con respuesta prepagada en usado. Bien difíciles también de conseguir. De la primera emisión, por cierto, no he encontrado ninguna en usada. De la segunda emisión sí. Esta no es la tarjeta más temprana, pero me pareció tan bonita que preferí poner esta porque hizo un periplo hermoso de Caracas, Martinica, París, Londres Este, Londres Norte, para finalmente ir a Hamburgo. Y este que no entiendo muy bien, creo que es Lyon, pero no lo puedo ubicar. La cuarta emisión, llegamos al diciembre 9 de 1892. Este día, y mediante el mismo decreto, derogan todas las tarjetas reselladas y al mismo tiempo ordenan imprimir 10.000 nuevas tarjetas simples en un color rojo, aunque terminó siendo carmesí. Se utilizaron las planchas anteriores, la cual, como ya dije, mostraban ya claros signos de desgaste. Sigo insistiendo, me sigue pareciendo que a estas alturas todavía utilizaban 4 tarjetas por hoja,
Cuando la estaban imprimiendo, existen evidencia de que 1.260 tarjetas se imprimieron de más, pero fueron oficialmente agregadas al tiraje, por lo cual hay 11.260 tarjetas emitidas para esta emisión. Al terminar, nuevamente guardaron las planchas y el uso más temprano que tengo es del 30 de abril de 1892. Hubo una primera reimpresión entre enero y febrero de ambas piezas, tanto simple como con respuesta prepagada. No he podido encontrar el decreto, la resolución que las autorizó. Puedo decir que se imprimieron 10.000 tarjetas simples, pero no puedo saber cuántas con respuesta pagada. Esto lo puedo saber porque encontré inventarios del Ministerio de Fomento, que era el brazo ejecutor de Correos para esa época. Se utilizaron las planchas anteriores en hojas de 4 y al terminar nuevamente las planchas fueron guardadas. Hubo una segunda reimpresión en marzo 11 de 1896. Se autorizó mediante resolución, esta vez del Ministerio de Instrucción Pública, y se emitieron 20.000 tarjetas simples, también en teorías en rojo, pero terminó siendo rosado sobre arena. Utilizaron la plancha anterior, se sigue utilizando las 4 tarjetas por hoja. Aquí sí no especificaron qué hicieron con la plancha y pude encontrar que 615 de estas piezas fueron enviadas a Berna como especímenes el 26 de marzo de 1896. El 8 de diciembre del 96 es la pieza más temprana que he podido ubicar. Esta y todas las emisiones anteriores fueron desmonetizadas el 13 de diciembre de 1899. Estas son la impresión inicial de esta emisión con sus 2 reimpresiones. La primera tiene un papel de bastante buena calidad, en un color bien distintivo, es muy fácil de diferenciar. La plancha todavía estaba bastante bien. Esta es la segunda, en un color rojo ladrillo. Aquí me di cuenta, aquí probablemente me haya equivocado y no haya colocado el gramaje correcto, porque está igual y eso no es así, me disculpan esa partecita. Y en la segunda reimpresión, sí ya la plancha ya estaba bastante desgastada, es un rosado. Aquí lamentablemente yo nunca he podido captar este rosado en mi escáner, pero cuando la tienen enfrente sí, el color es muy distinto, son muy fáciles de diferenciar. Aquí de hecho puse un pequeño aumento de cada una de ellas. Esta es la primera, la tirada original de esta emisión. Aquí ya tenemos la segunda, donde todavía, bueno, aquí de hecho se comienzan a notar desgastes, pero ya en la última, ya de hecho vemos que debajo del 1 y el serif aquí del 1 ya está totalmente comido. Y aquí este detalle es constante, siempre lo encontramos en toda la emisión. Este detalle va evolucionando. Hay unas tarjetas que vamos a encontrar con todavía esto bastante unido y hay otras que lo vamos a encontrar muy roto ya. Aquí tenemos un par de piezas de los especímenes que ya mencioné. Y los usos más tempranos. Casualmente, el uso más temprano en esta oportunidad, hay 3 piezas enviadas por la misma persona el mismo día, diciembre 30, y llegaron a Nueva York el 7 de diciembre de 93. Sin embargo, estas fueron hacia Berlín y llegaron el 22 de enero, mientras que esta fue a tiene otra marca de recepción, el Beltes von Postemte. No sé por qué llegó un día más tarde. Esta pieza está en la colección del amigo Pedro Meri. Durante este periodo también, aunque no son enteros postales, también quiero mencionar que comenzó la competencia. Comenzaron a salir tarjetas postales, no sé si comerciales o no, pero definitivamente privadas, que simulaban el diseño de los enteros postales hasta esa época, pero bueno, aquí vemos que son definitivamente otra plancha. Fueron emitidas por Residing e impresas en Leipzig por Louis Glasner. Y para mí, bueno, obviamente al ver esto, yo creo que esto es, a mi parecer, casi que el principio del fin de los enteros
postales de Venezuela, porque de verdad que eran una belleza. Teníamos esto que eran las tarjetas postales, como ya dije, comerciales o no, privadas, pero también hubo personas que imprimían de manera privada también el reverso de enteros postales, como en este caso. Y en otro que es muy parecido a lo que el amigo Alberto nos mostró la vez pasada, pero este tipo de impresión, en vez de fototipia, es algo parecido, es llamado cianotipia. Y esa es un poco es más artesanal, de hecho, que la fototipia. También todos estos fueron impresos detrás de los enteros, o en el reverso de los enteros. Es más artesanal, no se necesita plancha para hacerlo, lo que necesitas es básicamente un par de sustancias químicas, una de ellas deja pasar la luz y reacciona creando este azul de Prusia, como lo llaman, y siempre fueron emitidas con imágenes de Puerto Cabello, que es una zona costera del país. Yo pude ubicar que este señor, que se llamó Richard Bartleman, él era un ingeniero civil y diplomático estadounidense. Él estuvo en Venezuela durante los años en que se emitieron estas tarjetas, 1899 y 1900, pero no he podido ubicar. Y este señor tenía, por cierto, su hobby era la cianotipia. Yo creo que él estuvo relacionado directa o indirectamente con la impresión de estas, pero no lo he podido ubicar físicamente en Puerto Cabello para estos años. Así finalizamos el siglo XIX. Quise poner aquí una especie de línea del tiempo de lo que fueron las leyes de correo y sus enmiendas, resaltando algunos de los puntos importantes que se dieron en esta época. Por ejemplo, repasando un poco, en 1880 teníamos una tarifa única, aun cuando teníamos el correo urbano. En esta fecha y agregan la tarjeta una tarifa distinta para los envíos desde Caracas hacia cualquier punto de Venezuela, a 5 céntimos y a 10 céntimos el resto de los formatos. Entre 1880 y 1898 hubo un uso de facto tanto del correo urbano como de las tarjetas postales con respuesta pagada, puesto que no había legislación interna del país. Sin embargo, se utilizaron ambos. La ley de correo, esta es una ley de correos propiamente, cambió todo básicamente del 10 de junio de 1898. Ya finalmente crean correos urbanos en cada una de las ciudades del país con una tarifa doméstica, con una tarifa urbana de 5 céntimos, aquí también me equivoqué, y la tarifa internacional se mantuvo a 10 céntimos. Finalmente crean las legislaciones y procesos para manipular las tarjetas postales con respuesta pagada y se agregó la tasa de certificado de 50 céntimos. Y poco más adelante, luego de la convención, si no me equivoco, de Chicago, donde establecieron el derecho de tránsito marítimo, el 50%, pues Venezuela la agregó y también puso la tarifa para acuse de recibo a 25 céntimos. Así llegamos a un nuevo periodo, que es el periodo del American Banknote. ¿Cómo comenzó esto? No he podido encontrar el decreto exacto cómo inició, pero para el 26 de mayo de 1899 sí hay la emisión de unas nuevas estampillas que se le pide al American Banknote. Por lo tanto, es probable que muy cercano a esta fecha se haya ordenado la impresión de las nuevas tarjetas postales, ya que las tarjetas que conocemos hoy día muestran la leyenda abajo que dice emisión de junio de 1899. Precisamente, y creo que esto es parte del problema, entre mayo y junio de 1899 se desarrolló un movimiento, una revolución, comenzó con un alzamiento y terminó tomando el poder en los primeros días de octubre de 1899. Para el 22, esto es importante, para el 22 de noviembre se hace un conteo de las existencias de las especies postales en el Banco de Venezuela y no se reporta ninguna tarjeta postal. Sin embargo, posteriormente en un acta indican que encontraron una caja con 30.000 tarjetas postales importadas en las bóvedas del Banco de Venezuela. Poco más adelante, el 13 de diciembre de 1899, derogan todo lo anterior, todas las piezas que estaban en circulación las derogan, se deroga por decreto todas las estampillas y de hecho también los timbres fiscales vigentes hasta ese momento, incluyendo también las 30.000, y esto es literal, las 30.000 tarjetas postales recientemente importadas.
Por lo tanto, las tarjetas postales fueron recibidas entre el 23 de noviembre y el 12 de diciembre de 1899. Rostow confirmó esto, que en un libro de ventas de la ABN no indican la fecha de la orden, pero dice que la misma fue recibida el 10 de julio de 1899. Emitieron la orden por 25.000 tarjetas simples y 5.000 con respuesta paga. También indicaron que enviaron esas piezas de vuelta entre el 5 y 6 de octubre, luego de que los revolucionarios habían tomado el poder. Por lo tanto, 25.000 y 5.000 de respuesta simple y con respuesta pagada, como ya dije, entre mayo y junio de 1899, todavía no se sabe la fecha exacta, llegaron al país entre el 22 y el 13 de diciembre, quedaron derogadas, pero nuevamente y por decreto el 22 de enero de 1900 le vuelven a dar validez específicamente a las tarjetas postales. Yo creo nuevamente que se utilizaron hojas de 2x2 porque he encontrado 4 transferencias hasta ahora, y el uso más temprano, y esto es interesante, está fechado 19 de diciembre de 1899, es decir, ya estaba derogada. Y es esta pieza, es un poco fea, pero fue enviado de Ciudad Bolívar, que es una zona muy lejana en el sur del país, a Falerna, Italia, el 19 de diciembre de 1899, y fue recibida en destino el 8 de enero de 1900 con su sobretasa por derecho marítimo. Yo estimo que un lote no determinado de piezas deben haber sido distribuidas luego de haberse encontrado la caja con las 30.000 tarjetas postales, pero antes de la desmonetización del 13 de diciembre de 1899. También hubo las tarjetas con respuesta prepagada, como ya he dicho. Hasta ahora no he encontrado ninguna pieza usada de este tipo. Aquí tenemos un bonito espécimen. Este estuvo, bueno, hace unos 5 años estuvo en Corinfila y lamentablemente me enteré tarde de que estuvo ahí. También para esta fecha encontramos esta marca Ultramar, que es un espécimen también, pero utilizado específicamente en las colonias portuguesas, sobre todo en Angola y otras. Pero estas en particular, según James Bendon, él cree que las que salieron al mercado en 1970 forman parte de un lote que mantuvo el director de correos en Lisboa, ya que él, en vez de mandar las 5 piezas como era costumbre, pues siempre mandaba una, con lo cual se quedó con un gran inventario en su poder, que eventualmente salió al mercado filatélico. Y él piensa que son estas que vemos aquí. Las dimensiones tienen que ser 14.75 por 2 milímetros y el color entre un azul verdoso y un azul violeta. Esta información la saqué de el libro de James Bendon, la versión revisada de 2015. Hay una segunda emisión el 22 de enero de 1900. Cuando emiten 100.000 tarjetas simples y 20.000 pagadas con respuesta y 20.000 con respuesta pagada. También se la piden a la American Banknote, pero en el mismo decreto le ordenan que esta debe llevar encima el resello 1900. Rostow nuevamente confirmó algunas de las cuestiones que sucedieron con esta. La orden fue recibida el 20 al 21 de febrero de 1900. Fue enviada, pero fue recibida el 10 de marzo. Se utilizó la misma anterior con ciertas modificaciones. El caso es de estas piezas, conseguimos algunas tarjetas simples con el resello de 1900 y sin el resello de 1900. Rostow comenta que se imprimió en 2 lotes, según consta en los libros de la ABN. Un primer lote el 7 de junio de 1900, donde se imprimieron 24.000 tarjetas simples y 6.000 dobles, y el resto se imprimió el 29 de junio. No hay datos de cuándo fueron enviadas a Venezuela. Como digo aquí, algunas tarjetas simples quedaron sin resellarse 1900, como decía la orden, pero no existe registro de esto en la ABN. Probablemente pasaron desapercibidas. Quizás hayan sido aquellas impresas en el primer lote, 24 y 6.000, pero no se conoce hasta ahora ninguna tarjeta con respuesta pagada sin este resello. Los usos más tempranos son los que muestro en pantalla. Aquí también vemos que enviaron especímenes con y sin el resello.
Ambos pertenecen a la colección del amigo Mary. Del resello también suceden cosas bonitas. Aquí podemos ver que la vertical se estuvo, el resello, la vertical de resello estuvo aumentando, no se mantuvo fija, pero también la horizontal. Si vemos aquí en la horizontal, vemos que comenzamos casi en la C y podemos ver que vamos yendo cada vez más a la derecha o a la izquierda, no sé cómo sucedió. Este es un caso anómalo, esta es la única pieza que he podido ver, que he podido encontrar, que lo tiene tan desplazado. Y no solo el resello estuvo desplazado, sino también el grabado de la indicia. Aquí vemos, por ejemplo, en esta parte que está separado más o menos 1 milímetro, milímetro y medio, cuando encontramos piezas que están muy, muy unidas. La tercera emisión, la tercera emisión no, hay solo 2 en la ABN. Entramos a un nuevo periodo, el tercer periodo, que es la litografía del comercio. La litografía del comercio nació en Venezuela en 1864, cuando Henry Neum y Juan Rensted la fundan, imprimieron muchas de las estampillas venezolanas de esa época, billetes, periódicos, acciones, etc. En 1892, Pius Schlagetter, que ya conocimos, le compra a Rensted la litografía del comercio, donde ya él de hecho fungía como asesor. En 1897 también compró también la imprenta nacional, lo que bueno, lo colocó en una posición privilegiada. Frente a esta litografía, Schlagetter modernizó muchísimo sus equipos, llegando a ser pionero de la litografía offset en Venezuela. La primera emisión de la litografía del comercio para tarjetas postales ocurre el 19 de mayo de 1907 y se autorizan 50.000 tarjetas. Como vemos, las 100.000 anteriores duraron desde 1900 hasta 1907. Pius Schlagetter crea unas nuevas planchas inspirado en el diseño del American Banknote, y hago acotación que inspirado es un eufemismo porque básicamente fue un plagio. Son idénticas a grosso modo. De igual forma, las nuevas estampillas de la ABN inspiraron la indicia de las tarjetas. No he podido encontrar cuándo efectivamente entraron en circulación, tampoco hay información de lo que sucedieron con las planchas, pero lo más seguro es que las hayan reutilizado. Aquí tenemos la nueva tarjeta impresa por la litografía del comercio y tenemos ambas indicias impresas por la ABN y la copia de Pius Schlagetter. En el escudo también vemos algunos unos detalles que, bueno, simplemente quería mencionar que en el escudo de las tarjetas de Venezuela, de las estampillas y postales, siempre ha estado errado, nunca ha estado de acuerdo a la ley de correo. Esto aquí debió haber dicho 1864. Esta fecha, es de la ABN, esto es de todo el siglo XIX. La ABN no sé de dónde sacó 15 de abril de 1864. Eso, el 13 de abril ratificaron la promulgación de la Constitución, pero la Constitución decía que debía llevar, es la fecha en que fue promulgado, y eso es el 24 de marzo de 1864, que es lo que debió haber dicho aquí. Pius Schlagetter cometió 2 errores: copiar lo de la ABN y no seguir o entender que en 1905 ya había otra ley sobre el escudo nacional y había cambiado nuevamente. La segunda emisión, en octubre 19 de 1908, emitieron 50.000 nuevas tarjetas con la misma plancha anterior. No he podido encontrar nuevamente cuándo entraron en circulación, ni qué hicieron con las planchas, pero nuevamente creo que las siguieron reutilizando. El uso más temprano es del 23 de diciembre de 1909. Hay bastante diferencia aquí. Estoy seguro que deben haber piezas por ahí que no he podido ver. Hay algunas diferencias aquí entre la plancha anterior y esta. Aquí vemos esto, son detalles constantes en la nueva emisión. Y sigue con el error de la primera, el error de fecha de la primera emisión. Hubo un ligero cambio de color, aquí no se aprecia,
pero esta era bastante más oscura. La primera emisión era bastante más oscura que la segunda que vemos aquí. Luego vino, aunque estamos en el periodo de litografía del comercio, aquí hubo un caso especial. Por decreto le piden a la Escuela de Artes y Oficios, que era básicamente una escuela de aprendices, una escuela técnica, le piden a ellos que emitan la nueva tarjeta de 50.000 piezas, el tiraje de 50.000, y obviamente crearon nuevas planchas, ahora inspiradas en la de Pius Schlageter. En la hechura podemos ver, se evidencia que son manos menos ágiles, están aprendiendo. Sin embargo, creo que hicieron, para mi gusto, un trabajo bastante limpio. Como vemos aquí, sin embargo, los aprendices sí pusieron la fecha correcta. Aquí vemos una comparación ahora con la litografía del comercio y la de Escuela de Artes y Oficios. La cuarta emisión, esta es una de las piezas quizás más famosas de los enteros postales de Venezuela, porque es la que Higgins and Gage la coloca como extremadamente rara. Y su origen fue muy oscuro. Hasta hace poco había muchísimas teorías sobre qué pasó. Por suerte pude encontrar exactamente los datos sobre ella. El 23 de noviembre de 1910 se decreta la emisión de nuevas estampillas y tarjetas postales para conmemorar el centenario de la independencia de Venezuela, lo cual sucedería al año siguiente, en 1911. Para el caso de las tarjetas postales, la efigie del generalísimo Francisco de Miranda reemplazaría aquella que ya vimos, que era del mariscal Sucre. Los dados, sin embargo, cuando estaban trabajando en esto, los dados de las nuevas estampillas se estaban retrasando y las tarjetas postales de 10 céntimos ya estaban totalmente agotadas. Por lo tanto, había urgencia en reemplazarlas. Lo cual sucedió mediante un decreto del 5 de enero de 1911. El gobierno decreta claramente: mientras se pone en circulación la nueva edición de estampillas postales, se haga una emisión de 20.000 tarjetas postales por la litografía del comercio, iguales a las editadas anteriormente por dicho establecimiento, pero con la modificación que tiene ahora el escudo nacional. El 30 de enero el Banco de Venezuela recibe de la litografía el lote de las 20.000 piezas solicitadas con la orden de distribución inmediata. El uso más temprano que he encontrado es del 24 de marzo de 1911. Esta es la tarjeta, se diferencia fácilmente por los rayos que vemos detrás de el escudo, que si vemos en todas las anteriores no lo tenía. En esta nueva vemos que tiene una especie de rayos. También el caballo, en vez de estar mirando hacia atrás como era en las emisiones anteriores, ahora está totalmente cabalgando hacia el lado opuesto. Se emitieron 20.000, sin embargo, muy posteriormente comenzaron a salir nuevas postales muy bonitas que yo creo que afectaron la popularidad de estas. Y bueno, y por eso no fueron tan usadas. Yo estoy llevando un registro de todas las que encuentro por ahí y hasta ahora llevo 15, lo cual, bueno, no son muchas, pero tampoco me parece que es el entero postal más raro del país. La quinta emisión, enero 18 de 1911. El 18 de enero de 1911, el Estado decreta la emisión de una nueva serie especial, como ya dije, conmemorativas del centenario. Y de hecho habían 3 tipos distintos en la misma emisión: una con el reverso en blanco, una con el reverso ilustrado verticalmente y otra con el reverso ilustrado horizontalmente. Se llamó concurso abierto, el cual lo ganó Carlos Rivero. Se emitieron 50.000 con el reverso en blanco y 25.000 para cada una de las tarjetas ilustradas. Aquellas con reverso en blanco fueron impresas sobre la cartulina beige normal que ya hemos visto, mientras que las ilustradas con una cartulina blanca brillante. Se pusieron en circulación el 24 de julio de 1911, el día de el propio aniversario de la independencia de Venezuela. Y el 5 de septiembre es el uso más temprano que he visto. Esta es la tarjeta normal con reverso en blanco.
y estas con el reverso impreso. A mí me parece una belleza. Esto para mí explica la poca popularidad de la tarjeta HG, la Higgin & Gage 16. Aquí hay un detallito bonito de resaltar, que es que los caballos nuestros siempre han ido para sitios distintos, y en la misma tarjeta tenemos, en el dibujo está corriendo a la derecha, mientras que en el escudo está corriendo a la izquierda, y la verdad es que no se sabe cuál es el correcto. Es decir, el decreto del escudo no indica, solamente dice que tiene que ver un caballo indómito. Hemos encontrado algunas variedades. Esta casi no se nota, pero en vivo, cuando la tienes enfrente, sí son evidentes. El color es un poco más oscuro, es como un marrón, mientras que esta es un gris claro. Y esta, que la encontré muy recientemente, son, y tengo varias, de esta tengo como 3 o algo así, con un color vino tinto en lugar de el rojo carmesí que encontramos aquí. La tengo tanto en la ilustración vertical como la ilustración horizontal. Por último, en este periodo, la sexta emisión de marzo 12, se emitieron 100.000 nuevas para la última tarjeta postal en este periodo. Se utilizó la misma tarjeta simple con el reverso en blanco, es decir, el beige. Y el uso más temprano que tengo es bastante tarde también, es 16 de enero. Deben haber otras tarjetas por ahí mucho más temprano. Las piezas de la quinta y la sexta emisión de este periodo fueron desmonetizadas a partir del 1 de julio de 1914 mediante decreto del 29 de junio del mismo año. Pero en este decreto solo se desmonetiza las tarjetas con la efigie de Miranda. Esta es la normal. Aquí sucedió algo interesante también. Otra de las variedades que he encontrado, estas son como las dos variedades más conocidas, una donde no tenemos la impronta aquí el nombre del impresor, mientras que en esta sí lo tenemos. Sin embargo, yo he podido encontrar unas muy parecidas donde tenemos rastros de la insignia, no está totalmente desaparecida, y otras donde tengo un menos rastro, pero aún se encuentran. Por lo tanto, yo creo que esas pudiesen ser indicativos de las distintas transferencias, pero el caso interesante aquí es que estas dos versiones son mucho más fáciles de encontrar que estas de aquí. Aquí pongo el decreto de desmonetización, donde vemos que en el artículo 2 se eliminan esta serie, y en el artículo 3 esta serie de aquí, únicamente las de Miranda. A partir de ahora está el periodo ilustrado, del cual no voy a hablar, pero los que estén interesados, sobre todo creo que los temáticos y los de micro motivos, pueden encontrar alguna que otra cosa interesante. Tengo aquí uno emitido que para mí es dudoso. Yo creo que esto más bien es una propuesta rechazada, y tenemos piezas, una misma emisión con 25 motivos distintos emitidos en Italia. Entonces coloqué una pieza de cada una, y lo único que cambia son la imagen. Para 22 céntimos y medio era en este sepia y 10 céntimos en este gris. Algunas podían estar vertical normal, otras podían estar transversales, y coloco todas las imágenes posibles para esta emisión. Igualmente, bueno, sigo mostrando las demás, pero ya son las 10:20. Cualquiera que esté interesado en ver estas imágenes, la van a encontrar en el PDF anexo. También muestro algo de los aerogramas, incluyendo algunos impresos más no emitidos, autorizados, impresos más no emitidos, y todos los aerogramas que se emitieron en el país, incluyendo una cosa que encontré llamado cartagrama, que no sé muy bien qué es un cartagrama, pero en la Gaceta del Club Filatélico, la número 119, la reportan y tratan de explicar lo que es. Aparentemente es una especie de aerograma, pero que permite la inclusión de hasta 2 hojas de papel de hasta 30 gramos en total.
Yo recientemente encontré una providencia administrativa de Hipostel, que es el Correos de Venezuela, donde establecen un reglamento para el uso interno, en el significado de doméstico, del servicio de cartagramas. Por lo tanto, digo que esto estuvo por lo menos desde el 96 hasta el 2004. A pesar de eso, el reglamento no menciona nada sobre las hojas adicionales. Aquí pongo una imagen de la revista que lamentablemente estaba en blanco y negro, como era emitida en esa época. También agrego para los que quieran, si quieren investigar algo de del reglamento, también lo agregué. Y bueno, con eso llego al final. Nuevamente, gracias a todos por escucharme, a mi oficina filatélica, la Sociedad Filatélica de mi oficina, por permitirme llevar un poquito de la filatelia venezolana al mundo. El video lo van a encontrar aquí cuando esté disponible. Y cualquier comentario, por favor, corrección, sugerencia, reporte de piezas, etcétera, me lo pueden hacer llegar a mi email. Muchísimas gracias por escucharme. Espero no haberlos aburrido tanto. Muchas gracias, Will. Gracias a ustedes. Bien. Muy lindo. Muy buena investigación. Gracias. Gracias. ¿Algunas preguntas para Will? Alberto. Sí, bueno, felicitaciones, Will. Muy profundo estudio, muy interesante. ¿Tenés idea si en la serie que la cuarta de 1887 a 1896, las variaciones de color coincidían con las distintas transferencias, distintas tiradas que podía haber de ese entero? Si era que cambiaban tanto el formato de impresión como los colores. ¿Te refieres a esta? Las rojas que empezaron después de la desmonetización del 9 de diciembre del 92. Ok, perfecto. No he encontrado eso que dices. Cada una, primero se utilizó siempre la misma plancha. Por lo tanto, las transferencias que vamos a encontrar siempre son tremendamente parecidas. Algunas veces pequeños desgastes nos van a identificar, ok, esta es esta transferencia que se desgastó de esta manera. Pero acuérdate que en todo el periodo de la imprenta nacional se utilizaron únicamente 2 planchas. La primera, para la primera emisión, y esa consta en acta que fue borrada, fue destruida, y luego siempre guardaron la misma. Y de hecho, el responsable de eso era Pius Schlageter, y vemos que él continuó con esa costumbre en la litografía del comercio, que siempre utilizó las mismas la misma plancha mientras pudo. No sé si eso contesta tu pregunta, Alberto. Sí, gracias. Y muy bueno lo de cianotipia, que ese color celeste no pegaba para la fototipia, o sea que está perfecto. Gracias. Sí, son muy bellas estas piezas, la verdad. Y gracias a ti por la charla, por cierto, de la fototipia y los postales privadas. Una pregunta, Will. Adelante. ¿Se considera como precursor de entero postal esa fórmula CAR? Porque si se le dice que está impresa oficialmente y además dentro de la reglamentación dice que se le debe agregar un sello, no hay ningún lugar dentro de la fórmula que diga que se debe agregar un sello. Yo no lo recuerdo de memoria. Sí, eso es un tema controversial, amigo Jorge. De hecho, eso es parte de las conversas que estamos teniendo en el grupo de estudio que está liderando Alberto. Definitivamente no son enteros postales. No dicen, de hecho, déjame ver si... Yo no sé si coloqué alguna sin... Sí, de hecho las puse aquí entre... Ok, aquí están. No traían ninguna identificación, ningún tipo de emblema que dijera el costo. En ese sentido, bueno, definitivamente no son enteros. Eran vendidos en algunas partes con la estampilla pegada y en otras partes adherida, perdón, y en otras partes con la estampilla suelta. Por lo tanto, es un tema muy controversial, pero en general la gente está apuntando
a que no eran precursores de alguna forma. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Walter. Will, te felicito. La verdad que una investigación bien profunda y extensa. Me gustaría si podés hablar 5 minutos sobre el estudio que estás haciendo para los estudios filatélicos de FIAF, que son justo los de la fórmula CAR que me contaste el otro día, que bueno, y ahora lo vimos con Venezuela, lo terminaste todo, y de repente necesitas ahora material de algún otro país. Yo te mandé los 2 casos de Uruguay, y sería bueno si podés un poquito, en 2-3 minutos, decir qué necesitas para ir terminando el estudio. Gracias. Claro, gracias Walter. Sí, parte de ese estudio está relacionado con la pregunta del amigo Jorge. El objetivo trata de identificar los distintos usos y escenarios en que piezas que las conocemos como fórmula CART, cómo fueron usadas en toda Latinoamérica y compararla con otros casos que se conozcan en el mundo. En el caso particular de Venezuela, que los tuve, de hecho, yo he estado estudiando más las fórmula CART durante más tiempo, la fórmula CART de Venezuela, que los propios enteros. Hay una cantidad de información bellísima, una cantidad de historias enormes que he encontrado sobre ellas y a través de ellas, que siento que es una lástima que no la podamos mostrar en alguna parte, en alguna exhibición. Y de ahí nació pues la inquietud de tratar de buscar, si lo hay, si es posible, alguna justificación para hacer que, por ejemplo, una exhibición de enteros postales permita un desarrollo más elaborado, más especializado de lo que se pueda considerar precursores para un país determinado. Es un tema muy difícil porque en la mayoría de los países no hay datos concretos, hay muchas lagunas. Tenemos el caso de Chile, tenemos el caso de México, tenemos incluso Ecuador, donde tenemos casos de uso o escenarios disímiles, pero que tampoco podemos justificar por no tener datos a la mano. Y eso era lo que intenta hacer el estudio que estoy llevando a cabo. Hasta ahora, pues no he encontrado muchos datos al respecto. Sin embargo, los que he encontrado, he tratado de desarrollarlos a partir de análisis y deducciones más que de datos sólidos. Por lo tanto, si alguien de los que me escuchen, directo o en diferido, tiene datos que se puedan considerar sólidos sobre las tarjetas postales de su país, pues con gusto lo recibiré y si quiere trabajar juntos, trabajamos juntos. Si no tiene tiempo, bueno, por lo menos que me envíe la información que tiene sobre los datos de los fórmulas CARS de su país. Gracias por la pregunta, Walter. Curiosidad en eso de los fórmula CART. ¿En qué categoría entran si es que no entran como enteros postales? Otra buena pregunta, Henry. De hecho, en el estudio que está liderando Alberto, yo hice una pequeña exposición sobre los casos que hasta ahora conozco y al final yo hice lo que para mí es la gran pregunta. Bueno, ¿dónde yo tengo una colección especializada de fórmula CARS? ¿Dónde la puedo exponer? Y a mí me parece una colección bonita de mostrar, interesante de ver. ¿Dónde la puedo mostrar? Y coloqué en una lista cada una de las clases de la FIP. Y entonces una por una fui tachando por razones de reglamento donde no podía hacerlo. Y al final me quedé sin clase, no la puedo poner en ninguna parte. Pero ahí eso creo que demuestra, ese ejercicio a mi criterio demuestra el vacío, porque estos fórmula CAR fueron mandados a hacer por el correo. ¿No es cierto? Entonces, no en todos los casos, no en todos los países, Henry. No en todos los países, pero digamos en el caso de Venezuela sí, como lo has expuesto, ¿no es cierto? Sí, correcto. Ok, entonces aquí está el correo y digamos que posteriormente, arbitrariamente, por darle un nombre,
un grupo de personas definieron de que si un entero postal no tiene indicia, no tiene valor, no es entero postal. Ok, perfecto, pero de repente esa es una visión concentrada en su área geográfica mundial, en algún lugar al norte del planeta. Pero si nos vamos a otro lugar que no es así, entonces el criterio tiene que cambiar, porque el criterio particular de un área mundial no se puede aplicar a todo el planeta, pues, ¿no? Entonces tiene que haber, digamos, cierta, no digo flexibilidad, pero tiene que existir una categoría, porque no se puede excluir o no se puede ignorar algo que obviamente está probado, fue emitido por el correo. Entonces me parece a mí que lo que más, el caso de Venezuela, con estos Formular Car emitidos por la administración postal, es bastante sustento para abrir esa posibilidad dentro de los, digamos, enteros postales, ¿no? De repente alguien por ahí crea la categoría Formular Car, pero no sé, me parecería a mí. Sí, hay varias alternativas, eso es lo que se está viendo. Algunos proponen, de hecho, que se puede utilizar la de tarjeta, la clase de tarjetas postales, los postcards en inglés. Sí. Pero si vamos al reglamento, esa dice dos cosas claves, y corríjame si me equivoco, pero dice que tiene que tener alguna imagen, porque son picture postcards, primero. Y segundo, dice que el 50% tiene que ser, el 50% de la colección tiene que ser con material filatélico. Y si esto no, o sea, si un Fórmula Car, vamos a mostrar, este sí puede, de hecho, se considera filatélico, esto circuló, pero esto, ¿lo pueden considerar filatélico? Yo creo que no. Entonces, es un tema complejo, es un tema muy complejo. A través del tiempo se creó esa confusión, creo yo, porque no sé, en mi modo de ver, yo sin coleccionar enteros postales, yo diría que esto es una categoría de entero postal. Ahora entiendo quienes están más cercanos al tema pueden tener su opinión mucho más Claro. documentada, ¿no? Pero Claro. empíricamente alguien lo tiene que empujar y a mí me parece que es entero postal. Estoy tratando, Henry, pero no es fácil. Justo hoy me llegó uno que me pareció a mí interesante, pero por la parte de historia postal, ¿no? Este también es de Perú, en una época que había falta de estampillas, tiene su imagen todo y no tiene indicio por ningún lado, pero para mí es fantástico. Claro, no es entero postal, es Formular Car o como le quieran llamar, o huérfano. No sé si aún estoy haciendo No, no share. estás compartiendo pantalla. Ok, perfecto. Sí, bueno, por eso es importante que de cada país le manden el material que encuentren. Por supuesto. Para que él lo concentre todo y vea todas las posibilidades que hay. Esa es la idea del estudio. Para después sacar una conclusión. Henry, un comentario chiquito. Dale, Luis Fernando. No voy a tratar de aumentar la explicación de Will y eventualmente supongo que Alberto informará los trabajos que hemos estado haciendo con Will y con Walter y un grupo de compañeros que están casi todos aquí sobre el tema de qué va en enteros postales y no. Pero sí, una frase que usó Will, yo creo que habría que tenerla clarita y con mesura. Es filatélico, ese material es filatélico. Precisamente por eso estamos preocupados por dónde es que se acomoda. Porque es filatélico, es decir, lo que no se discute es esa condición de ese material. ¿Y existen esas Formular Car en otras partes del mundo? Europa, África, así en... Sí. Hay algunas más claramente ubicables. Y también emitidas por el correo y todo. Sí, señor. ¿Y entonces? No sé. Una pregunta, Will. Adelante. En las exposiciones en Estados Unidos, en las reglamentaciones tampoco está. No. Acá han cambiado la reglamentación últimamente que se puede exhibir cualquier cosa, digamos, ¿no? No hay una categoría. Pero no es una categoría especial. No. Es como aquí, por ejemplo, ¿no? Sin desviarme mucho del tema, hay una categoría de sobres de primer día.
Y hay colecciones, pues, que todo lo que habla es del sobre del primer día. Y no habla de la parte postal, habla del cachet. En Y Estados Unidos, Henry, como recordarás, está la categoría display, también, pero esa donde categoría pones no. cualquier cosa. Sí, No es clase abierta, es enseñe lo que quiera. Puede incluir clase abierta, pero no es clase abierta. sí. Claro, o sea, digamos, hay ciertas clases que sí son las mismas, pero hay otras que se han creado acá, ¿no? Es como aquí te permiten hasta 10 marcos. Y bueno, un poco diferente. Exposiciones FEPA tampoco en el reglamento permiten eso. No escuché la primera parte. Epa, FEPA en Europa. Las exposiciones FEPA, si no permiten esto, no está yo no reglamentado. sé. No sé. Y ¿Sabes algo de eso? Hay que preguntarle a Aldo qué es el inglés aquí. ¿Y el Ah, suizo? ¿Y el suizo? No, el suizo no sabe de eso. pero alguien está. El suizo está detrás del palo. Sería bueno averiguarlo, ¿no? sí. Pero es una, no sé. Bueno, eso es, digamos que esa es la oportunidad de la investigación, ¿no? Más que nada. Quizás reiterar lo obvio, no sé, a mí me parece obvio, pero yo de repente estoy muy lejos porque yo no sé mucho de esteros postal. Sí, es como pasa en Inglaterra con lo que colecciona el doctor Villaronga con las cinderelas. En Inglaterra se ponen las cinderelas perfectamente, hay una comisión de Sí, cinderelas. igual aquí. Yo tengo una colección del cierre de seguridad del Perú, del cual voy a hablar en octubre, y ese cierre fue emitido por el correo para una cosa específica y toda la cuestión. Las veces que lo he exhibido acá me lo tratan como Cinderella. Yo le digo, pero Cinderella es que yo agarro pues y saco, qué sé yo, la exposición de el viejito Pascuero y toda la cuestión con su figurita, lo pone en esa categoría. No Otros es sí lo han Cinderella. puesto en tradicional. No Otros es sí, Cinderella. no es, yo sé que no es Cinderella, pero las primeras veces lo ponían como Cinderella, luego ya fue tradicional. ¿Alguna notación más por ahí? Sí, yo quiero decir algo no relacionado con la exposición. Quiero pedirles disculpas por mi ausencia en los últimos par de meses, pero quiero también explicarla. El tiempo libre últimamente lo he estado dedicando yo quiero sacar este libro en diciembre y tengo solamente unas pocas horas en la noche para poderle dedicar a eso. Y bueno, no por eso he dejado de verlos. Cuando me acuesto, antes de dormir o en los fines de semana, en las mañanas, veo a algunas de las exposiciones de la semana, lo cual, bueno, quiero agradecerles, pero bueno, también quería pedirle disculpas por mi ausencia en físico. No te preocupes, hay diferentes prioridades para todos. Todos hacemos nuestro mejor esfuerzo. Se agradece más bien que tengas esta segunda charla que ha estado súper interesante. Gracias, gracias. Habíamos hablado de no venir a verte hoy. Sí, Al el dueño final te del complot era perdonamos Luis y vinimos. Fernando. Yo me imagino, eso era un riesgo calculado, Luis. Bueno, si no hay más preguntas por ahí, no veo ninguna mano. Will, nuevamente, muchas gracias. A ustedes, muchas Sobre gracias. todo también, igual que ayer, que tuvimos nuestra primera exposición de Bolivia, tú también has dado ahora la segunda de Venezuela, así que estamos avanzando por ahí. Tienes la 1 y la 2 de Venezuela. Qué bueno. Tienes espacio para la 3, también va a haber tiempo. Muchas gracias a todos. Y el día de mañana...